En el módulo 5 vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, esta se puede dar en la ingesta de alimentos contaminados. En el caso de las carnes, vamos a hablar cuáles serían los microorganismos que más están presentes y pueden llegar a generar estas ETAs, que ya recuerden que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, empezamos a partir de los síntomas generales que genera una ETA. Puede llegar a ser vómito, diarrea, dolor estomacal, fiebre, dolor de cabeza, y digamos que la población de mayor riesgo siempre van a ser los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas. Generalmente están asociadas a los malos hábitos en los manipuladores. Puede ocurrir en cualquier tipo de alimento y aún más en esos tipos de alimentos que tienen alto riesgo por su actividad acuosa, es decir, su alto contenido de agua, como en el caso de la carne. Los tipos de enfermedades transmitidas por alimentos, en primer orden tenemos las infecciones causadas por comer un alimento contaminado con un microorganismo patógeno. Dentro de estos tenemos la salmonelosis, la hepatitis viral, el tipo A y toxoplasmosis. Intoxicaciones alimentarias son enfermedades contraídas por el consumo de alimentos que contienen algunas toxinas. La toxina puede haber sido producida por patógenos presentes en el alimento o pueden ser el resultado de una contaminación química. Corto periodo de incubación de 2 a 10 horas por lo general con los microorganismos. Suele pasar este tipo de periodos cortos. Intoxicaciones alimentarias son los patógenos que pueden ser transmitidos a través de las manos del manipulador y pueden llegar a ser como heces fecales en manos, por insectos o incluso por el agua. Toxinfecciones se adquieren al comer un alimento contaminado con el microorganismo patógeno que crece en el cuerpo humano y produce por la liberación de toxinas una vez que se consumieron. Ejemplo, el cólera es un ejemplo de estos. Agentes causantes, las bacterias. Cuando las bacterias mueren, el resto que quedan de ellas pueden enfermar, ya que ellas producen sustancias llamadas toxinas que resisten a altas temperaturas. Estas toxinas, hay algunas que son demasiado fuertes, como la de la toxina botulínica, que puede llegar a ser mortal. Las intoxicaciones también pueden ser causadas por hongos, virus, sustancias químicas, venenos vegetales presentes de forma natural o pueden entrar al alimento por prácticas deficientes en el manejo. Entonces, si vamos un poco a los módulos anteriores, empezamos a ver el sentido que tiene todos los hábitos y esa cultura en la manipulación y en la inocuidad que se deben abordar precisamente para evitar todo este tipo de situaciones a las que estamos expuestas por una mala manipulación. Causas frecuentes que pueden llegar a generar en el sector cárnico, el principal son las fallas de la cadena de frío. Entonces es súper importante conservar muy bien el producto cárnico en las temperaturas de las que les hablé en el módulo 2. Otra fuente significativa pueden ser los procesos deficientes de limpieza y desinfección en las instalaciones o incluso en las manos del manipulador. ¿Cuál es la diferencia de una infección a una intoxicación? Ambos, en el caso de la infección, son microorganismos que se multiplican en el alimento cuando son ingeridos y estos causan la enfermedad. En el caso de la intoxicación, es una ingestión de toxinas ya producidas por microbios, sustancias químicas o sustancias vegetales. Entonces, un ejemplo de la infección sería, por infección hay invasión en tejidos, sangre, moco, pus, como por ejemplo eso sería, y en las intoxicaciones no ocurre invasión, causan irritación en el intestino. Y en la infección pueden llegar a ser mortales en niños y ancianos. En las intoxicaciones puede llegar a ser mortal, pero no si se controla, es decir, que puede llegar a tener una fuente de control más significativa. Principalmente los síntomas clínicos de las enfermedades es un dolor abdominal súper intenso, náusea, vómito, diarrea y la fiebre. De manera general, en cualquiera de estos que les mencioné son los síntomas más comunes. Bueno, ustedes ya saben que las bacterias a simple vista no se ven, por eso es súper importante cuidar todos los hábitos. Hay condiciones que favorecen el crecimiento de estos microorganismos, entonces alimentos neutros, ácidos, con alta humedad, ricos en proteína. Entonces, como estamos hablando de la carne, cumple 2 de sus 3 características. Uno, que son de alta humedad, que son ricas en proteína. El tiempo puede llegar a de 4 o más horas en la zona de peligro, es decir, a la temperatura ambiente. Por eso es súper importante
que la carne o todo producto cárnico se mantenga en su cadena de refrigeración o congelación según ustedes lo tengan estipulado. Otra cosa que requieren algunas bacterias patógenas es el oxígeno, como por ejemplo el Clostridium botulínico crece sin oxígeno. La ausencia de oxígeno puede ocurrir en alimentos empacados al vacío, en centros de alimentos espesos como el estofado, ya cuando estamos hablando del producto cárnico en cocción, en arroz cocido, que pueden ser acompañantes de este tipo de productos y a la vez contaminarlos. Bacterias comunes en los alimentos, Salmonella, Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Campylobacter son las bacterias más comunes que pueden llegar a desarrollar. La salmonela. Entonces la salmonela, donde se genera en el tracto intestinal del hombre y el animal. Los síntomas de estas son las náuseas, el vómito, los cólicos abdominales, la diarrea, la fiebre. Periodo de incubación de esta bacteria de 12 a 36 horas. Las consecuencias crónicas, síntomas de artritis que pueden llegar a aparecer de 3 a 4 semanas. Es una sensación de dolor en las extremidades. Alimentos asociados, las carnes crudas, los pollos y los derivados de pescados. Escherichia coli habita normalmente en el intestino del humano y el animal. El E. coli produce colitis hemorrágica, síntomas colitis severos, dolor abdominal, diarrea líquida que se torna sangrienta y puede producir vómitos y fiebre baja. Alimentos asociados, principalmente la carne bovina, cruda o molida, leche cruda y alimentos contaminados con materia fecal. Campylobacter. La infección es causada por el consumo de leche sin pasteurizar o carnes de aves crudas o no cocidas completamente. Los síntomas son diarrea acuosa o mucosa y puede contener sangre, fiebre, dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza y dolor muscular. El periodo de incubación de esta puede ser de 2 a 5 días. La Bacillus cereus está principalmente en tierra, polvo, heces de animales y humanos. Forman esporas y dos tipos de toxinas, diarreica y emética. Los síntomas de la diarreica, diarrea acuosa con cólicos abdominales. Y los síntomas eméticos son náuseas y vómitos que pueden generar también cólicos abdominales. Los alimentos más asociados a esto son los pollos y algunos vegetales, pero digamos que seguimos estando dentro de la categoría de este tipo de exposición. Clostridium botulinum. Forman esporas y una neurotoxina. La toxina solamente puede producirse cuando el alimento sobrepasa los 80 grados. Síntomas: debilidad, náusea, vómitos, visión doble, lengua seca, parálisis, flacidez muscular y cólicos abdominales. La muerte ocurre por insuficiencia respiratoria. Los alimentos más asociados son los que están mal procesados, crudos, con esporas, que no sean calentados antes del consumo, entonces estamos aún en riesgo con el producto cárnico. Botulismo. Intoxicación producida por la ingesta de alimentos envasados en malas condiciones, especialmente los embutidos y conservas. Enfermedades poco frecuentes pero grave, que puede generar incluso la muerte. Clostridium perfringens. En el intestino del humano es donde más habita y en los animales. También forman esporas, las cuales sobreviven en el suelo y en los sedimentos. Síntomas: intensos cólicos abdominales, periodo de incubación de 6 a 24 horas de haberse consumido el alimento, alimentos asociados, carnes mal cocidas y sus derivados. Staphylococcus aureus. La ingesta de enterotoxinas es la causa de intoxicaciones alimentarias por el consumo de productos contaminados de origen cárnico y lácteo. Toxina resistente a altas temperaturas se encuentra en plumas y en pieles de animales, en este caso serían las aves. Asimismo, en alimentos mal cocinados, también es consecuencia de la mastitis estafilocócica en los bovinos. Alimentos asociados: carne, pollo y algunos de sus derivados. La contaminación puede ocurrir por contacto directo en las manos del manipulador. Listeriosis. Infección causada por las Listeria monocytogenes. Se encuentran en el suelo, en las aguas, en las carnes de otros alimentos que pueden llegar a contaminarse por contaminación, superficies contaminadas o por contacto con materia fecal. Resistente a bajas temperaturas, tolera concentraciones altas de sal y forma biopelículas. La frecuencia de transmisión de la listeria se puede llegar a dar a través también de los utensilios contaminados.
Causan enfermedades gastrointestinales que se caracterizan por episodios fuertes de vómito y diarrea que pueden manifestarse de 3 a 21 días. Las mujeres embarazadas son propensas a contraer la listeriosis y desarrollar, consecuencias graves también para el feto. Bueno, vamos a hablar de los virus. Prevenga que los virus se introduzcan en los alimentos y algunos puedan resistir la cocción. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con los manipuladores, evitando que un manipulador enfermo manipule alimentos, estableciendo procedimientos adecuados de lavado de manos y utensilios, usando adecuadamente los elementos de protección personal como el uso de los tapabocas. Virus más comunes en los alimentos: hepatitis A, se pueden transmitir fecal oral e infecciones son resultado del consumo de agua contaminada, mariscos u otro tipo de alimentos. Afectan principalmente el hígado. Norovirus, contacto directo con personas enfermas que se contrae por agua o se puede transmitir a través de sus alimentos, es decir, una persona que esté manipulando un producto cárnico y que entre en contacto con este puede llegar a enviar el virus a través del alimento, ya que los virus tienen una característica principal y es que a pesar de que ellos no se reproducen dentro del alimento, este sí les sirve de vehículo. Rotavirus, se transmite de persona a persona y alimentos contaminados. Parásitos, es otro microorganismo que se nutren de nutrientes y la protección de otros organismos conocidos como huésped. Estos pueden ser transmitidos de animales humanos y de humanos a humanos o de humanos a animales. Muchos parásitos han emergido por causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Estos organismos viven y se reproducen dentro de tejidos humanos. Protozoosis, giardiasis, amebiasis, cocidiosis y tosoplasmosis. Helminthiasis, arcadiasis, tricocefalosis y atosiasis y teniasis. Toxoplasma gondii, causada enfermedad tosoplasmosis, parásito microscópico unicelular. Se puede contraer toxoplasmosis de la siguiente manera: consumir carnes crudas o no bien cocinadas, usar cuchillos, utensilios y tablas de cortar contaminados y otros alimentos que hayan estado en contacto con la carne cruda. Por vía oral, fecal oral, al tocar la boca después de plantar en el jardín y que pueda entrar en contacto con materia orgánica o fecal de gatos y de esta manera después se vayan a manipular algún producto cárnico, se puede llegar a generar ese tipo de transmisión a los alimentos. Síntomas generalmente incluyen inflamación de las glándulas, fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, cuello rígido. Triquinosis, enfermedad producida por un parásito de género Trichinella. Este es un gusano intestinal redondo cuya larva puede migrar a un sistema digestivo formando quistes en varios músculos del cuerpo. Se pueden contraer triquinosis por la ingestión de la carne cruda e insuficientemente cocida. Cisticercosis, enfermedad causada por la presencia y la acción de estas larvas de la Taenia solium localizada en el cerdo. El humano puede ser su huésped definitivo en caso de que el desarrollo del parásito se dé en su estado de adulto, y elimina los huevos con el excremento al defecar. Las personas pueden contraer la teniasis al consumir carne infectada de cerdo cruda o no cocida completamente. Síntomas: por lo general no se encuentran molestias asociadas a este tipo de crecimientos. Se ven reflejados cuando se crecen en la parte muscular con crecimientos debajo de la piel, pequeñas protuberancias que son visibles. Taniasis, las personas pueden contraer taeniasis al consumir carne infectada de res o de cerdo cruda o no cocida completamente. Síntomas: dolor abdominal, pérdida de peso, problemas digestivos, posible obstrucción intestinal, la irritación del área perianal puede ocurrir causada por los gusanos o segmentos de gusanos existen en el ano. Las infecciones de la tenia, gusano plano de carne de res, que así se denomina, aparece de 10 a 14 semanas. Características de los parásitos: la mayoría no son visibles a simple vista, no crecen en los alimentos, se encuentran de forma natural en muchos animales, causan infecciones pero no intoxicación alimentaria. Zoonosis, es súper importante que identifiquemos la zoonosis
asociada al consumo de alimentos, ya que son enfermedades microbianas o parasitarias que afectan a los animales y pueden transmitirse al hombre cuando éste consume su carne. Mastitis bovina. La mastitis bovina es una inflamación e irritación de las glándulas mamarias producida por diversos agentes, principalmente el tipo infeccioso caracterizado por cambios físicos y químicos en la composición de la leche. Los síntomas de la enfermedad se reducen a los siguientes aspectos: un aumento de los leucocitos en la leche, esto se detecta a través de pruebas sencillas; pezones duros, inflamados, molestia en las vacas a ordeñarlas y reducción de la producción de leche. Brucelosis, zoonosis. La infectación bacteriana que se transmite de los animales al hombre, producida por la bacteria Brucella, se caracteriza por abortos en las hembras de menor grado e inflamación de los testículos. Se transmite por diversos animales como ganado bovino, ovino, caprino, porcino, entre otras especies, principalmente el consumo de productos lácteos crudos sin pasteurizar. Y la bacteria también se puede transmitir a través de la carne cruda o poco cocida. Síntomas: fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, sudoración, debilidad, fatiga, dolor articular y dolor de cabeza. ¿Cómo prevenimos esto? Evitando que los alimentos lácteos estén sin pasteurizar y que los productos cárnicos estén cocinados completamente. Usar guantes en la manipulación si se requieren, pero sobre todo garantizar el lavado y desinfección de manos. Campylobacteriosis, producida por la bacteria Campylobacter, transmitida en el hombre generalmente por aves infectadas que se transportan sin enfermar. La mayoría ocasionada por la especie Campylobacter jejuni, también se hallan presentes en la carne cruda. Leptospirosis, causada por la bacteria Leptospira interrogans, hombre huésped accidental. Las ratas pueden transmitirse al hombre por contacto de orina, tejidos de animal infectados, agua, suelo contaminado. Sobrevive a largo tiempo en el agua y en ambientes húmedos. Algunos síntomas son ictericia, hemorragia cutánea, fiebre, escalofríos y dolor muscular. Tiene una mortalidad muy elevada. Brucelosis, bacteria del género Brucella, y las vías de contagio suelen ser mucosas, heridas en la piel, la vía digestiva y la respiratoria. Muchas infecciones son de manipulación de animales contaminados o de su carne. En este caso, por eso es súper importante que entendamos también que cuando nosotros manipulamos alimentos, no solamente estamos exponiendo, si lo hacemos de manera adecuada, el manipulador, el consumidor final, sino que también nos estamos exponiendo nosotros al no realizar prácticas adecuadas. Síntomas: fiebre, dolor vertebral con afectación de las articulaciones y inflamación de los ganglios. En casos más graves puede producir endocarditis y neumonía. Prevención para las setas: lávese las manos antes de manipular las carnes, lávese las manos después de ir al baño, lave y desinfecte todas las superficies del equipo, proteja la carne de insectos, mascotas y otros animales. Use y mezcle bien los desinfectantes, sumerja completamente los utensilios con los que realiza corte. Estos deben permanecer bajo una solución desinfectante para evitar este tipo de contagios dentro de las instalaciones donde se manipulan los productos cárnicos. Separe los alimentos, cuáles serían las carnes por especie, los equipos que va a utilizar y procure realizar un procedimiento previo cuando vaya a cambiar de especie dentro de las superficies o los utensilios. Es muy importante, después de haber hablado de todas las enfermedades que se pueden transmitir por el alimento, que ustedes vayan un poco más allá de otro estándar de calidad porque es necesario. Por eso es adecuado que empecemos a hablar de HACCP en el sector cárnico. ¿Cuáles serían como los principales contextos? Empecemos a entender qué es HACCP. Hacia el año 1959, la compañía norteamericana Pillsbury Company junto a la NASA idearon un sistema para garantizar el 100% de los alimentos destinados al consumo de los astronautas. Se llamó la misión Apolo. La idea era que estos alimentos fueran lo suficientemente seguros para que dentro de su estadía no se fueran a generar ningún tipo de ETA, ningún tipo de intoxicación en esta misión. Entonces, gracias al resultado tan exitoso que se obtuvo, en 1972 en Estados Unidos se introdujo HACCP como parte de la coherencia sobre la protección alimentaria
que recomendó extender este empleo a través de la FDA a todos los países. Se hizo su sugerencia inicialmente, pero solo en el marco legal colombiano, a través del decreto 3075, se recomienda un sistema de control de calidad y vigilancia sanitaria y los factores de riesgo para el consumo de alimentos. En el 2002 se promueve la aplicación del sistema HACCP para todas las fábricas de alimentos que reglamentan el proceso de certificación. En el 2005, mediante el decreto 20, el Ministerio de Salud recomendó el plan HACCP para la industria de alimentos se hiciera obligatorio en el sector del pesquera, en esta industria y en exportaciones de la misma industria. En el 2006, mediante el decreto 616, se obliga a HACCP a parar la leche. Y posterior a eso, en el 2007, a través del decreto 1500, que fue uno de los primeros que vimos en nuestro marco legal, se estableció que todo establecimiento dedicado a todo este eslabón de la cadena cárnica tenía 5 años para implementarlo. Aún estamos en el proceso, por eso es súper importante que ustedes empiecen a conocer las exigencias y lo que les aplica y los conocimientos básicos que deben tener. Teniendo en cuenta qué es HACCP y para qué se empleó, vamos a partir de que hay 7 principios que definen su implementación. Entonces, en el principio 1 se realiza un análisis de peligro. En el principio 2 se determinan todo lo que son los puntos de control crítico de su proceso. En el principio 3 se establecen los límites críticos. En el principio 4 vamos a establecer las acciones correctivas que vamos a realizar cuando se sobrepasen esos límites críticos. Nuestro principio 6 establece los sistemas de documentación de todos los procedimientos y los registros que debemos llevar para lograr controlar mediante este documento todo el proceso HACCP y mantener alineado todos los límites críticos. Y en el principio 7 vamos a establecer los procedimientos de verificación, cómo lo vamos a hacer, cuándo y por qué. Para la implementación es indispensable. A través de los principios logramos obtener el objetivo del HACCP en la industria alimentaria, pero para su implementación hay que seguir unos pasos. En el paso 1 vamos a hacer la conformación del equipo HACCP. Aquí vamos a buscar dentro de nuestro equipo de trabajo personas multidisciplinarias que nos ayuden a controlar desde las diferentes áreas, desde sus conocimientos, desde sus experiencias, nuestro sistema. En el segundo paso vamos a establecer claramente cuál es nuestro organigrama. En el paso 3 vamos a establecer los planos, identificar muy bien cuáles son nuestras áreas, cuál es nuestra ubicación, cuáles son nuestros flujos en el proceso, si corresponde señalar zonas sucias, medias o limpias. En el paso 4 vamos a hacer una descripción de cuál es nuestro producto, su actividad acuosa, en qué parte de la norma está referenciado o cómo se categoriza. En el quinto vamos a establecer el diagrama de flujo de nuestro producto, es decir, clasificar muy bien las etapas del proceso de ese producto. En el paso 6, confirmación in situ del diagrama de flujo, es decir, primero dibujamos nuestro diagrama y después nos vamos a campo si efectivamente así se desarrolla el proceso productivo de nuestro producto cárnico. En el paso 7 establecemos los análisis de peligro, es decir, que ahí es donde desarrollamos nuestro principio 1 en el plan HACCP y es donde identificamos el factor de riesgo que tiene ese alimento asociado a su proceso. En el paso 8 identificamos cuáles serían los puntos de control crítico que se puede hacer a través de algunas técnicas como el árbol de decisiones. Se identifica el peligro, la fase y cuáles son los mecanismos para controlarlo. En la parte 9, en el punto 9, se establecen los límites del PSC, es decir, establecer un indicador medible de cuáles serían la tolerancia en este punto y por eso lo llamamos límite, cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo. En el paso 10 vamos a describir todos los procedimientos para llevar a cabo el monitoreo de cada punto de control crítico. En el paso 11 vamos a describir las acciones correctivas en caso de que se llegara a sobrepasar uno de esos límites críticos que ya se han establecido dentro de nuestro proceso. Y en el paso 2
vamos a describir el sistema a través de registros de control y de verificación, y esto nos va a ayudar a alimentar el sistema HACCP, ya que es fundamental contar con un registro eficaz, preciso. Esto deberá documentarse y se deberá ajustar a la naturaleza y a la magnitud de la operación. Entonces, un poquito de esto para que ustedes tengan claridad de la importancia y por qué se hace la exigencia de la implementación de estos sistemas dentro de la industria cárnica.